El caballo de Troya de hoy. Y en la gran celebración de su victoria sobre el enemigo, que se había retirado inesperadamente, la multitud rodeó el caballo de la madera que ahí permanecía, como un extraño sacrificio de una larga guerra de conquista. En un entusiasmo ensordecedor, muchos decidieron llevar el caballo a la ciudad como trofeo de su victoria sobre los griegos, ahora desaparecidos. Las voces de los pocos que dudaron y advirtieron en contra fueron completamente ignoradas. Entre quienes advirtieron sobre tal acción se encontraba Casandra, la hija de Príamo. Según su advertencia, el caballo debía ser quemado en el acto. Quienes se dieron cuenta de que el caballo no estaba ahí por casualidad estuvieron de acuerdo. Estos pocos sospechaban en secreto que se trataba de una artimaña de Odiseo, el rey de Ítaca, conocido por su ingenio y astucia extraordinarios, como pocos en aquella época. Se celebró una asamblea, pero quien entre la multitud que vitoreaba prestó atención a las pocas voces que se opinan a su plan. El desprecio y la furia fueron la respuesta a cada vacilación y cada advertencia. Incluso cuando uno de los sacerdotes rebeldes intentó golpear la estatua de madera con una lanza, grandes serpientes emergieron repentinamente de la arena bajo el caballo y lo estrangularon con sus largos cuerpos. Esto fue más que una clara señal para la multitud de que nadie debía oponerse a su plan de acción ya decidido. Un grupo de personas entusiastas se enganchó a esta enorme estructura de madera con ruedas y, entre vítores, la arrastraron a través de la puerta de la ciudad. ¿Quién temería a un caballo inerte cuando no había rastro de sus oponentes? La gente, ingenuamente alegre, cantaba sobre la idea de que el caballo serviría como protección visible contra todos los ataques futuros. El ídolo de madera les brindaría apoyo para el resto de sus vidas. Querían preservar esta visión y, al mismo tiempo, anhelaban la idea de cómo sería si el caballo se convirtiera en la garantía de todas sus victorias futuras. Con este caballo podrían conquistar incluso ciudades y pueblos extranjeros. Todo encajó a la perfección y los saltones ojos de madera parecían corroborar tales pensamientos. Tras largas celebraciones e himnos de alabanza por la decisiva victoria sobre el enemigo, la ciudad quedó en silencio, presa de la euforía, y un cinturón de oscuridad nocturno se extendió sobre la orgullosa Troya. Y entonces, de repente, una escotilla secreta se abrió en la oscura estructura. Estas palabras describen la antigua historia de la caída de una ciudad ancestral que pagó las consecuencias de su imprudencia. Aunque sus habitantes creían haber vencido, al final la ciudad entera cayó y sufrió el horror de la destrucción. La epopeya parece ser una antigua representación de las acciones de los pueblos de la antigüedad. Pero, lamentablemente, la gran debilidad que reside en la ingenuidad, idéntica a la de antaño, sigue vigente hoy en día. Se podría decir que incluso es más válida hoy que antes. Una vez más, un enemigo despiadado tiene una artimaña. Una artimaña que la mayoría insensata no reconoce. De nuevo,
¿Cómo entonces la advertencia es menospreciada y ridiculizada? Así como Troya cayó en una sola noche bajo los ataques del enemigo, así también la mayoría de la gente hoy se dirige hacia un amargo despertar de la superficialidad de su razonamiento insensato. Esta advertencia, por lo tanto, es sólo para quienes desean escucharla. No está dirigida a nadie más. Estas palabras no están dirigidas a todos. Solo para quienes deseen escuchar se presenta aquí una imagen para la reflexión que, si bien exteriormente es completamente diferente de la situación mundial actual, la esencia del principio permanece contenida en ella. Una trampa tendida siempre será una trampa, por muy diferente que sean sus formas externas. Así, también hoy muchas personas atraen a su interior una voz astuta que pronuncia palabras tentadoras. La voz habla de tal manera que, gradualmente, sin que nadie se dé cuenta, gana atención y confianza en todo lo que comunica. Pero cuando se gana la completa confianza de sus oyentes, entonces ejerce su dominio sobre todo. Confunde completamente a la persona para que le sirva. Y cuando esto no se da en forma de sumisión voluntaria, usa su influencia para debilitar o incluso destruir socialmente al individuo rebelde. Todo esto está por venir. Hoy, en sentido figurado, el caballo se introduce en el mundo humano actual glorificándose. Quien, a diferencia de la mayoría, se abone a esto y advierte, es ridiculizado, se le imputan deseos impuros y se le atribuyen malos pensamientos. Aún está por verse cuán insensato es esto. Estos son, en parte, los primeros efectos de la astuta manipulación que acompaña a toda ingeniosidad intelectual. Quien vea algo distinto a las masas engañadas debe ser malvado. Su advertencia proviene únicamente de su actitud errónea. Lo mismo les sucedió a todos aquellos que advirtieron sobre la astucia de Lucifer. Sus subordinados siempre intentaron con todas sus fuerzas socavar la credibilidad de quienes no compartían su canto a los caminos que solo conducen al abismo, a la miseria y la necesidad espiritual. Esta vez, sin embargo, las consecuencias visibles de todos los caminos erróneos y astutamente tejidos de la razón se harán evidentes rápidamente. Todo esto se debe al efecto de la radiación del rayo de Parsifal que pulsa justo sobre la Tierra. Todas las decisiones erróneas de las personas se verán ahora impulsadas por esta presión a una manifestación acelerada, de modo que sus frutos nocivos serán obvios. Se producirá de forma repentina y acelerada. Al mismo tiempo, será una gran lástima que muchas personas, por lo demás buenas, se vean afectadas y, además, completamente innecesariamente enredadas en las consecuencias inevitables. Muchas personas podrían haber evitado estas consecuencias si hubieran estado más atentas a sus sensaciones. Podrían haberlo pasado por alto fácilmente como algo ajeno que no podía invadir sus vidas si no le hubiera prestado atención y no hubieran permitido que afectara sus debilidades. Lo que incluye precisamente esa inmadurez espiritual tan subestimada que se manifiesta en la ingenuidad al pensar e imaginar todas las consecuencias. La inmadurez espiritual y la ingenuidad resultante son hoy la consecuencia inevitable visible del retraso prolongado en el trabajo espiritual
que se manifiesta en la falta de claridad de las sensaciones de una persona. Pocas personas admiten que la falta de atención espiritual y por lo tanto la ingenuidad en muchos aspectos de la vida terrenal es un signo de insuficiente sensibilidad a las sensaciones. Aunque se habla mucho de sentimientos, aún existe una confusión sobre lo que realmente son. No se trata solo de sensibilidad ante el dolor y el sufrimiento ajenos a través de la bondad y el deseo de ayudar, si bien todo esto forma parte integral del sentimiento, sino también de la capacidad de percibir vívidamente todas las conexiones que rodean a una persona en su vida. Implica el reconocimiento de las diferencias entre las leyes de la creación que contiene la voluntad de Dios y el contexto del mundo existente. Sin embargo, esto no significa que la persona se oponga o desprecie este mundo, sino precisamente que, a través de la sensibilidad de sus sensaciones, pueda buscar y encontrar los caminos adecuados para una vida plena de espiritualidad y creatividad. Mediante su sensibilidad, el ser humano puede y debe aspirar a todos los ideales de la vida en la tierra. Quien no perciba esto con la suficiente acuteza en su estado de plena conciencia, tarde o temprano se verá influenciado por el mundo exterior, emprenderá un camino equivocado y, por consiguiente, incorporará a su destino las energías que un día debería dejar de lado para alcanzar la libertad espiritual. La falta de atención abarca diversas acciones como los errores en la toma de decisiones. En términos sencillos, una persona comete errores en sus decisiones de los que luego se arrepiente y que no son fáciles de corregir. Esto incluye la ingenuidad que, aunque a menudo se aplica con las mejores intenciones, causa grandes daños. Por lo tanto, podemos hablar de una ingenuidad inmadura como un grave peligro para el ser humano en lo que respecta a las astutas trampas que Lucifer tiende al camino de los espíritus humanos durante su viaje por la obra posterior de la creación. Y el principio de la tentación siempre utiliza los métodos más astutos contra las personas. La esencia del engaño radica en que, al principio, la mayoría de la gente ni siquiera lo percibe. Cuando finalmente se manifiesta, suele ser demasiado tarde para cambiar. Por lo tanto, es evidente que toda nueva forma de engaño introducida en el mundo por el tentador no será reconocido de inmediato, y la gente, en su ingenuidad, creerá que no representa ninguna amenaza con malas consecuencias. Por consiguiente, toda advertencia suele ser ignorada, ridiculizada o incluso reprimida con ira. No hay prácticamente nada que se puede hacer al respecto, porque la inmadurez espiritual de las personas en la tierra sigue siendo una debilidad generalizada. Por lo tanto, no tiene sentido inculcarles algo en contra de su voluntad. Tal cosa está fuera de lugar porque así no es como funciona la luz. La luz advierte, pero no obliga a nadie a seguir sus consejos o advertencias. Al aprender a usar el don del libre albedrío, las personas necesitan aprender a tomar decisiones según sus propias convicciones. Con su actitud, estas personas solo confirman que aún necesitan otra experiencia o incluso más, que les permitirán revertir sus decisiones erróneas en las que faltó la atención y la empatía necesarias.
Al mismo tiempo, la empatía siempre ha sido inherente al espíritu humano, incluso en los contextos más sencillos. En esencia, se trata de comprender que la suma de dos elementos es igual a la suma de dos elementos. En la vida, esto se manifiesta de la siguiente manera. Ante cualquier novedad, conviene explorarla primero con la emoción, es decir, preguntándose a quién, qué y por qué sirve, no solo en el plano visible, sino también en un plano más profundo, más allá de la superficie. La investigación objetiva, combinada con la intuición, debió llevar a los habitantes de Troya a creer que estructuras como un caballo de madera sobre ruedas no se construían para ser consideradas ofrendas a los dioses, sino con una intención que, aunque no visible a primera vista, debía ser objeto de un estudio minucioso hasta comprenderla en detalle. Pero esto siempre requiere esfuerzo y por lo tanto tiempo y energía si uno desea conocer algo nuevo por sí mismo hasta su esencia y no solo formarse una idea a partir de descripciones ajenas. Claro que esto puede llevar a muchos a decir que en ese caso no tienen tiempo suficiente para investigar muchas de las cosas actuales, que les resultan completamente nuevas cada año. En ese caso, sin embargo, es cierto que pueden renunciar a tales cosas temporal o incluso permanentemente, si no están seguros de su significado según las leyes divinas. Sin embargo, si decide, a pesar de todo, usar esto o aquello para sí mismo u ofrecerlo a otros, sin conocer todas las implicaciones, no puede sorprenderse de que, en ese instante, los hilos del destino que exigen redención comienzan a desenredarse, siempre regidos por las leyes divinas. Por lo tanto, como desde hace milenios, la moderación y una investigación sana y exhaustiva son siempre la mejor opción en lugar de precipitarse insensatamente hacia lo desconocido, que puede parecer en un principio un beneficio y una mejora de las condiciones de vida en la Tierra, pero que en contextos más amplios se opone frontalmente al desarrollo que se rige por la predestinación de la voluntad divina. Por consiguiente, un sano juicio es la mejor arma que una persona debe emplear para aportar todo lo desconocido o nuevo. No hay necesidad de reflexiones tan complejas como podrían parecer ante la multitud de confusiones actuales. Un sano juicio solo puede conducir a lo que podríamos llamar simple moderación y observación atenta de las conexiones. Aunque a ojos de personas ingenuas y superficiales, vidas de novedades, una persona así puede parecer retrógrada. Lo decisivo es siempre su relación con las leyes eternas de Dios, más que con las supuestas convulsiones del tiempo. La relación con la eternidad del ser es decisiva y primordial y todo lo demás queda subordinado a ella. En relación con el ser del espíritu humano, el tiempo terrenal es solo un reflejo insignificante en su experiencia holística. Resulta sorprendente, por tanto, cuánto valiosa existencia espiritual se sacrifica ingenuamente en la postergación de asuntos del destino completamente innecesarios que inevitablemente aparecerán si algo está mal planteado en la vida de una persona y, por ende, la ponen en conflicto con la armonía holística de la creación. Muchos espíritus humanos están resacados en su nivel de madurez
y, por lo tanto, aún no perciben con claridad y certeza los asuntos que son superiores a todos. Cuanto más madura es la personalidad espiritual, más evidente se vuelve su inquietud desde el primer momento en que se enfrentan a algo nuevo. Los espíritus maduros no son tan fácilmente atrapados por las astutas trampas del tentador como aquellos que aún están resacados y aportan la vida de forma superficial o ingenua. Las trampas de Lucifer, por lo tanto, solo pueden tener un efecto devastador en aquellos que aún no han alcanzado la madurez. Sin embargo, el amor de Dios ayuda a todos. Por ello, a menudo advierte con antelación sobre todas las trampas que acechan hábilmente disfrazadas en el mundo humano en la tierra. La ayuda que consiste en recordar, estar alerta, solo encuentra eco donde la sensibilidad de la persona ya está más desarrollada gracias a la experiencia adquirida. Donde el espíritu duerme o donde un intelecto desmedido domina a una persona, se utilizan astutas trampas con sorprendente facilidad. Esto provoca un gran daño, cuyo impacto en un torbellino no solo aniquila al individuo, sino que también afecta parcialmente a su entorno. Por lo tanto, muchos habitantes de la ciudad tuvieron que sufrir juntos durante la devastación de Troya por los astutos griegos liderados por Odiseo, quienes de otro modo no habrían arrastrado el caballo de madera tras las murallas de la ciudad para sí mismos. Y sucede exactamente lo mismo con cada nuevo engaño que se tiende a los espíritus humanos incautos en nuestra época. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Un poco de conciencia interior y trampas ingeniosamente preparadas, como los caballos de Troya de hoy, podrían mantenerse fuera de las murallas de aquellos que usan el sentido común. La eterna pregunta que resuena en la humanidad sigue vigente. ¿Cuándo aprenderán las personas y comenzarán a guiarse principalmente por su percepción iluminada? La respuesta a esto está muy cerca. Llegará el despertar, pero primero se verá empañado por la amargura de experimentar errores de ingenuidad. Todo cambiará para mejor con el inicio de la gran iluminación espiritual que, afortunadamente, ya no está lejos. Sin embargo, antes de que esta iluminación llegue con toda la bondad que conlleva, muchos destinos humanos probablemente tendrán que sumergirse en la necesidad de desechar hilos del destino completamente innecesarios. No obstante, el rayo de Parsifal trae un gran mensaje sobre el fin de toda tentación y astucia que aún se emplean aquí en la tierra en la inercia del deslive del principio del arcángel caído. Quien, por lo tanto, permanezca vigilante y en la máxima tensión de las facultades de su espíritu, será bendecido por el rayo de Parsifal, con un gran estímulo para una certeza sin precedentes de una percepción clara de todo lo que vibra en armonía con la voluntad primordial de Dios en la obra de la creación. Ojalá hubiera tantas personas así como fuera posible.